Vamos a dar inicio a esta sesión de las novenas jornadas de la RIUL. Llevamos ya pues desde la semana pasada desarrollando una serie de conferencias, casi todas centradas en poesía, en narrativa, pero también hablando de la palabra y de cómo se utiliza en otros contextos artísticos. Y en la mayor parte de las intervenciones lo que han participado son escritores y escritoras. En este caso contamos también con un escritor, un poeta, pero está aquí en nuestra Facultad de Filosofía y Letras esta mañana en función de su condición de académico, de profesor de universidad, de estudioso, de investigador. Aunque supongo que también la parte de escritor y de poeta, ¿no? Aflora cuando tratamos estos temas. Vamos a empezar rápidamente para aprovechar el tiempo, pero quiero en primer lugar, como directora de las jornadas, cederle la palabra a la profesora Asunción Sánchez Manzano, que es la subdirectora actual del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, porque entre los muchos colaboradores que estamos teniendo en las novenas jornadas RIUL, al margen del Vicerrectorado de Relaciones Sociales e Institucionales de León, la propia Facultad de Filosofía y Letras, o el Ayuntamiento de León con los organizadores del Festival Palabra, del que hemos hablado antes, pues entre otras colaboraciones, una de las más destacadas es la del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. Así que le voy a ceder la palabra a Asunción para que nos pueda hablar de dicho instituto. Buenos días a todos. Me complace mucho poder colaborar personalmente en representación del director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, Jesús Paniagua Pérez, que se encuentra ahora mismo en estancia de investigación en Ecuador. Entonces, quería comentarles, en principio, darles la acogida en esta actividad por parte del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. ¿Cuál es el objetivo de este instituto? Pues promover también un estudio de la cultura y un encuentro con la cultura y un encuentro con la identidad cultural, porque hoy día la identidad cultural se ha ampliado, porque también nuestro concepto de persona se ha ampliado. Hoy vamos a hablar, gracias a la intervención y a la competencia de este profesor, de cómo lo humano hoy día se ha ampliado, el concepto de lo humano se ha ampliado. El acceso a la humanidad durante siglos era totalmente diferente, ¿no? En la comparación con la racionalidad, pero hoy día el acceso al humano a través de las manifestaciones y expresiones de lo humano es muy diferente. Cuando, por ejemplo, las nuevas máquinas, ¿no?, tratan de simular lo humano, en realidad empiezan por los sentimientos. O sea, el acceso a lo humano para simular que un robot es humano, entonces tiene que tener sentimientos, pero sobre todo en nuestro instituto la experiencia también es ver cómo se combinan los factores de lo humano y explorarlos, también desde el punto de vista de cómo la historia personal, la historia colectiva, que como digo se ha ampliado ese horizonte de la historia personal, se va, diríamos, convirtiendo en identidad, que no solamente son sentimientos, que también es razón, que también es deber dentro de la comunidad. Hay aspectos sociales, aspectos ideológicos que modifican el que cada uno se sienta hombre, ¿no? Se sienta persona. Entonces el concepto de persona es muy interesante explorarlo desde la historia de la cultura y también desde nuestra cultura contemporánea en distintas facetas. Por eso agradezco mucho esta oportunidad y doy la palabra a los intervinientes de la mesa para que puedan también presentar este acto de una manera más precisa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Asunción. Bueno, pues yo rápidamente voy a presentar al conferenciante que nos acompaña, Carlos Alberto Marchán Basabe, de Bogotá, Colombia. Y digo muy rápidamente porque voy a resumir toda su semblanza, la tengo en letra chiquitita, pero quien quiera más datos después sobre todas sus publicaciones académicas o de poesía va a tener la posibilidad de acceder a ellas, porque siempre
grabamos las intervenciones, las subimos al canal de YouTube del grupo de investigación y ponemos todos los datos de referencia. Así que voy a resumir mucho. Es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en la licenciatura en Diseño Tecnológico y la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Dicho así, igual alguien se extraña de que esté en el salón de grados de Filosofía y Letras, pero vamos a comprobar que nos interesa mucho esa perspectiva de aplicación de todo lo que tiene que ver con las humanidades digitales, ¿no? Porque también las humanidades están en el mundo actual y en estas cuestiones de la tecnología. Es doctorando del Doctorado Institucional en Educación, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y licenciado en Docencia del Diseño y diplomado en Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Su trabajo de investigación gira en torno al desarrollo del pensamiento tecnológico, del cual ha publicado diferentes libros. Cito solo algunos títulos: Propuestas didácticas para el aprendizaje en tecnología e informática, estudios sobre educación en tecnología y desarrollo del pensamiento tecnológico, pensamiento tecnológico a través de la robótica educativa en educación básica. Bueno, yo creo que a todos nos interesa mucho, ¿no?, esta aplicación de tecnología y educación para aplicarlo también en nuestra facultad. Posee diversas publicaciones sobre educación en tecnología, diseño, ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías para la discapacidad, publicados en compilaciones y eventos académicos internacionales. Y ya doy todos los datos concretos, pero es parte de diferentes grupos de investigación, de diferentes grupos también de creadores, muy interesante. Tiene numerosos premios de poesía y numerosos libros de poesía publicados, como Cuentos y poemas para ambos Carlos, El hogar de los vencidos y Poemas del odio, Letras en fuga y poemas a la estirpe. Bueno, el poemario de forma, ¿cómo lo pronuncio? De forma Siones. Siones. Bueno, después si no también lo pasamos, o si alguien se quiere acercar a verlo, Cuerpos inconclusos, etcétera, etcétera. Ya digo que iba a resumir, he resumido muchísimo todos los datos que están aquí, los pondremos a disposición públicamente junto con el vídeo, pero no voy a dejar de leer la última frase de tu semblanza porque me encanta, y creo que esto es lo que dice mucho también de una persona. Después de todos los datos técnicos, ya digo, una hoja entera, con letra chiquitita, en su propia presentación él dice: es padre de Cristian y Laura, a quienes ama. Y bueno, yo creo que son unas palabras de por qué me gusta mucho, ¿no? Me parece importante también, esta tarde en algún momento sé que vamos a hablar de nuevas masculinidades con una de las escritoras que nos visita y que lo aborda en sus libros de cuentos, y creo que este es un ejemplo también importante, ¿no? Alguien como hombre que se signifique también como padre en su propia presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que llevas una semana, ¿no?, muy intensa en León, en todas las actividades del Festival Palabras, así que doblemente te agradecemos la presencia en nuestra facultad. Y te cedo la palabra para que puedas aprovechar el tiempo. Vale, bueno. No No sé, ¿ahí me escuchan bien? Ustedes, bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Natalia, muchas gracias por la invitación a la Universidad de León. Me siento complacido de estar el día de hoy acá. Bueno, un dato importante: yo soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, el alma mater de los maestros en Colombia. Soy egresado de allí, o sea que llevo más o menos unos 30 años en el tema de lo educativo. Pero mi campo de formación me ha llevado a trabajar en el tema de lo tecnológico. Pues, la licenciatura en diseño forma maestros para el tema de la tecnología y la informática en Colombia. Y en el doctorado estoy en la línea de filosofía y ciencia de la filosofía, preguntándonos precisamente por lo humano. La charla del día de hoy pretende conversar con ustedes en torno a las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y el poshumanismo, que es esta nueva forma del humano, y algunas ideas entendiendo que hacen parte de la Facultad de Literatura y Filosofía, de algunas preocupaciones que pueden quedarles a ustedes como creadores en términos literarios de la narrativa, la poesía y demás, pero también como seres humanos que se preguntan por los problemas que la inteligencia y la tecnología inserta en este mundo actual. Entonces, empezamos la charla. Voy a poner aquí el tiempo para que no se nos... porque tenía calculada la suma de 3 horas, pero no, mentiras. Bueno, pregúntense primero por estos elementos. ¿Qué hace usted? Seleccione cualquiera de las 4 sentencias que están allí y pregúntese qué hace usted actualmente para resolver cada una de ellas. Por ejemplo,
ir al mercado y comprar ciertos alimentos para el mes, de modo que sean saludables para usted y su familia. Variables que usted toma en cuenta para eso: la salud, el gusto, el dinero con que cuenta, la durabilidad del alimento, la posibilidad de acceso a él. Entonces usted está preguntándose permanentemente, bueno, si esto me hace bien, si me cae bien para el tipo de dieta que manejo o no, y ese tipo de cosas. Entonces, son tareas que usted hace a diario, ¿no? Y eso le implica una búsqueda de información en su memoria de largo plazo, traerlas al presente y poderla contrastar con la información que está en cada uno de los empaques que ustedes tienen a disposición en el supermercado. Voy a ir al último. Conoce una nueva persona en una reunión, le brinda toda su información personal sin ningún reparo, o sea, usted dice: mucho gusto, yo soy Carlos Merchán, hago todo esto, mi cuenta bancaria es esta, duermo de tanta tal hora, me gusta tomar y consumir este tipo de gaseosa o de bebida, o me gusta este tipo digamos, de toalla, de té, de café. Todo eso lo hace usted de entrada en su información, cuando usted se presenta, lo hace actualmente. Entonces, estos son algunos de los retos que nos trae la inteligencia artificial. Entonces, actualmente la inteligencia artificial ya sabe todos estos datos de nosotros, ¿sí? Cada vez que compramos algo en el supermercado se registra la compra que tenemos. Cada vez que usted rastrea, digamos, sus vacaciones, la web registra todos los datos de la tendencia de lo que a usted le gusta. Cada vez que usted acepta, la aplicación móvil le da acceso a su información, que incluye correo electrónico, cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Información que además estas entidades suministran a otras entidades para que nos envíen información, nos vendan cosas. O sea, actualmente, dice un filósofo coreano, un estudioso de Heidegger en Alemania, Byung-Chul Han, estamos en la sociedad de la transparencia. O sea, no hay nada oculto, no somos sujetos ocultos, no tenemos esa esfera que Aristóteles planteaba entre el mundo privado y el mundo público. Ya lo privado no existe, somos sujetos permanentemente expuestos. Estamos en una sociedad de la transparencia. Es más, ustedes seguramente lo hacen, van a comer a un sitio muy lujoso con algún amigo y inmediatamente toman una foto de lo que están comiendo, ¿no? O sea, que registran inmediatamente para el mundo quiénes son, qué hacen, cómo hacen, y eso trae una serie de peligros. Bien, para poder hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de algunos conceptos hartos, pero me interesan dejarlos claros para ustedes. El concepto de realidad y el papel de la Internet en la ampliación de la realidad, como lo decía la doctora. Entonces, nosotros, cuando hablamos de realidad, tenemos como esta idea cartesiana de que la realidad hace parte del cuerpo y el alma, o sea, la materia y la mente, y entonces la realidad puede entenderse como una construcción que se da desde el mundo de lo percibible, de lo perceptible, de los sentidos, a través del cuerpo, de la experiencia, que nos permite construir fenómenos. Sin embargo, los fenomenólogos Husserl, Heidegger plantean que precisamente esta experiencia directa e inmediata del cuerpo con el mundo no construye la realidad, ¿no? Porque yo toco este vaso y puedo sentir que está frío, pero realmente es la sensación lo que construye ese primer nivel de decir que es frío, pero además de eso, yo tengo otro nivel, otro sustrato que dice esto es agradable o desagradable a mi mano. Y ese fenómeno es lo que nos queda realmente. Por eso, frente a una misma clase, en un salón de la universidad, cada uno de ustedes construye una idea distinta de lo dicho por el sujeto, aunque tengan el mismo sistema de sentidos, ¿cierto? La experiencia de lo que usted construye allí se constituye en un fenómeno que hace que cada uno de nosotros tenga una realidad distinta. Por eso, desde la perspectiva de los sentidos o de lo empírico, la realidad es subjetiva. Cada uno de nosotros construye una realidad distinta, pese a estar expuestos desde allí. ¿Cómo resolvemos el asunto? Desde el uso de la razón, desde la realidad como un ente inteligible. Entonces la realidad nos dice, esta es la realidad y esa realidad solamente la podemos conocer a través de este método y lo podemos demostrar a través de esta forma, y entonces allí aparece el sistema de razón. Voy a hablar desde la lógica aristotélica hasta los sistemas de la lógica difusa
en sistemas computacionales, pero que nos permite comprender la realidad de una manera equivalente. Entonces, para todos nosotros esto podrá ser negro porque hay ciertas características que nos han dicho esto es color negro y lo negro se ve de esta manera y todo lo creemos absolutamente, aunque un daltónico no vería esto con colores, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, en esa medida, la realidad se hace inteligible y percibible, y hasta hace unos años la realidad estaba exclusivamente restringida al mundo físico-atómico. Y aquí un término que voy a utilizar permanentemente en la charla: lo físico-atómico. Ese mundo físico-atómico es este, está hecho por moléculas, muchos más agradables a esta forma, ¿cierto? Esta materia está restringida allí, es percibible, se sufre, duele y demás, pero es percibible e inteligible. ¿Listo? Con la aparición de la inteligencia artificial, bueno, y de la realidad virtual, con el mundo digital electrónico, que no aparece en los años 90 como muchos piensan, sino que aparece mucho más atrás, me voy a remitir a Pascal, me voy a remitir a Alan Turing. La realidad se aumenta, por eso aparece el nombre de realidad virtual. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando hay realidad virtual? Que no es esencialmente la que aparece allí con las gafas, sino que aparece con estos mundos digitales del ambiente computacional, de las páginas web y demás. Lo que estamos diciendo es que ese mundo ha representado este mundo físico-atómico a través de dígitos y lenguaje ASCII, el lenguaje de los computadores. Entonces, esa realidad se ha aumentado. Entonces, a partir de esa realidad, nosotros podemos adquirirla a través, una vez más, de los sentidos y de la razón. No todos los sentidos. Por eso el objetivo de la realidad virtual aumentada y de la realidad virtual inmersiva. La distinción, realidad virtual aumentada, la del código QR, ¿sí? Que nos pone, uno proyecta con su celular y aparece el volumen en 3D y uno puede rotarlo y demás. Y realidad virtual inmersiva, la de las gafas. Por eso la gente cuando está en un mall se coloca las gafas y está esquiando y siente que se cae, o siente que se golpea, o siente que se va a ir, ¿sí? Y gritan y sufren, todo eso porque la mente está inmersa dentro de ese mundo y como tal estamos teniendo una serie de sensaciones. Hay cinemas que tienen además, se llaman 4D, porque mientras uno ve la película uno siente todo este fenómeno, pero además le cae agua, la silla vibra, o sea, estamos jugando con la mente en términos de sensaciones para hacerlos un sujeto inmersivo dentro de este mundo de realidad virtual. Entonces la realidad se amplió, ¿sí? Ya no es suficiente este mundo físico-atómico, sino que podemos conocer mundo a través de la virtualidad. Y entonces allí aparece, por ejemplo, el Second Life. Aparece todo bueno, no sé si ustedes jugaron, mi hijo, que es más o menos de su edad, tenía un escenario en donde jugaba con pingüinos y entonces el avatar le permitía comprar, adquirir una cosa así, no me acuerdo cómo se llama, pero era de realidad virtual y después apareció el Second Life y el del Second Life ya uno podía adquirir una profesión y demás, y hay algunas películas que narran de este tipo de cosas. Entonces la realidad se nos ha aumentado, nos permite conocer y comprender el mundo de otra manera, nos permite ir más allá. Aparentemente eso está bien, pero esto precisamente es el paso previo al poshumanismo, al posorganismo. Y es que la transición ahorita va a ser la inteligencia artificial, pero lo que viene es el posorganismo y el poshumanismo. Entonces, si existe un mundo digital electrónico en donde yo ya soy capaz de sentir, percibir, aprender, razonar y demás, pues esta materia físico-atómica que se degrada, que desaparece, no sería necesaria. Entonces ahí viene el problema que hemos enfrentado desde hace muchos siglos, y es que la muerte como límite técnico del hombre tendría que ser superado. Entonces ahí ya parte de lo que tendríamos que mirar. ¿Cómo se desarrolla esto en términos de lo técnico, de lo tecnológico? Pensemos en la cuchara, en una cuchara. El gesto técnico realizado es la acción técnica que hace el hombre con la realidad, lo que hacemos al día a día. Entonces, en una cuchara, yo, antes de tener la cuchara, ¿cómo comíamos? Pues metíamos la mano, ¿cierto? Y
llevábamos a la boca, o metíamos las manos al agua y llevábamos a la boca. Ese es el gesto técnico realizado. Pero seguramente el alimento, si estaba caliente, nos quemaba, o si tenía alguna otra condición, era difícil llevarlo. Entonces tuvimos que problematizar esta acción de meter las manos para extraer el alimento. Tuvimos que problematizarla, conceptualizar unas variables y obtener un modelo de representación mental de ese gesto técnico para poder después diseñarlo, planearlo y fabricarlo y convertirlo en un gesto técnico posible, que es la cuchara. Este es el modelo epistemológico de lo que yo denomino en mi trabajo doctoral pensamiento tecnológico. Si ustedes piensan esto, lo hemos hecho siempre. El hombre ha pasado sus gestos técnicos realizados a gestos técnicos posibles, problematizando cada uno de ellos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hemos hecho es entender cómo funciona esta máquina que tenemos en el cerebro, a través de redes neuronales, a través del mismo soporte de memoria, a través de las acciones de cada uno de los lóbulos, entender todo ese gesto técnico, problematizarlo, generar un modelo mental que lo representa y pasarlo después a un gesto técnico posible que empezó con elementos muy sencillos como la memoria computacional. La memoria es una de ellas, pero en mi historia, en 1945 Alan Turing publicó un artículo que cambió y revolucionó el mundo en términos tecnológicos, porque él trabajaba en el tema de descifrar el código en la Segunda Guerra Mundial. No sé si vieron la película que se basa en el juego del Imitation Game, y él lanza un artículo que dice: en 50 años, o sea, finales de la década pasada, del siglo pasado, en 50 años tendremos una máquina que en un cuarto donde hay un hombre y una máquina, un computador, separados los tres por una pared, ninguno de los dos hombres podrá decir quién es máquina o quién es hombre. ¿Sí? Entonces, en 1956 en Dortmund se reúne un grupo de expertos que trabajan a partir de este reto y se plantean la idea de qué sería necesario para que esa máquina engañe al hombre. Entonces, esta máquina debería tener lenguaje natural, debería ser capaz de aprender, debería ser capaz de resolver problemas, debería tener memoria, debería tener una forma humana, debería tener redes neuronales, debería tener otros componentes que se han venido desarrollando. Dentro de ellos, lo volutivo, lo socioafectivo, la capacidad de tener y enfrentar dilemas morales. Ese es, digamos, el reto, todavía sigue siendo ese. Ya las máquinas hacen operaciones y resuelven problemas mucho más rápido que nosotros, ya hay máquinas que se parecen a nosotros, ya hay máquinas que además tienen configuraciones antropomorfas, con piel, con imitación de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese reto hemos pasado ese gesto técnico realizado, este ser humano, a un gesto técnico posible en diferentes escenarios que hemos ido integrando, ¿no? Pero ahora el problema sigue siendo el límite técnico de la muerte. Entonces ahora hemos descartado el cuerpo lo hemos ido mejorando y le hemos ido agregando prótesis, y cada vez lo hemos ido generando una condición de biomejoramiento, desde la iniciativa de tener un cuerpo, no como el mío por supuesto, pero un cuerpo así bien fuerte, bien estético, agradable a la vista, etcétera, etcétera, que es una condición de biomejoramiento, hasta los implantes, ¿no? Implantes que pueden ser desde senos, cola, ojos, una configuración estética de las orejas, hasta incorporación de elementos técnicos en el cuerpo, ¿no? Prótesis cada vez más inteligentes. Entonces, esta condición de biomejoramiento ha pasado de este gesto técnico realizado a este gesto técnico posible. Entonces, la pregunta sobre lo técnico está bien, porque la escuela nos ha insertado desde muy pequeños que estudiar la ciencia y la tecnología está bien, pero se inserta también con un problema ético, y es que nos hace ver entonces la tecnología como lo necesario y plausible. No hay una crítica a lo técnico, no hay una crítica a lo tecnológico. Entonces allí la pregunta que surge es: ¿y qué pasa con lo humano? Entonces, ¿dónde queda lo humano?
Para hablar de este segundo punto, voy a referirme a un filósofo francés, Gilbert Simondon, que plantea que en 1953 plantea que la mentalidad técnica, es decir, esa forma de pensar lo técnico en el mundo, está incompleta y hace falta elementos necesarios. Hay tres elementos que él va a plantear que son los que él desea que se desarrollen: las modalidades afectivas, las condiciones operativas. Bueno, tiene un nombre, voy a ir a la diapositiva directamente, los esquemas cognitivos, las modalidades afectivas y las acciones voluntarias que están en vías de desarrollo. Entonces, en los esquemas cognitivos él dice, ya logramos el top, ya estamos en lo máximo que podíamos estar, hemos pasado por la transferencia analógica, que es la de la cuchara, la mano a la cuchara, hemos pasado al modelo cartesiano, que es la de resolución del problema entre mente y cuerpo, y estamos en el modelo cibernético, que es la organización de un sistema inteligente en donde el hombre sale del sistema. El hombre es el elemento tonto de la máquina, ¿sí? Entonces el objetivo es desplazar al hombre. En 1953 él dice, ya estamos ahí, ya. Hemos llegado al lugar donde el hombre se va a desplazar, y eso desde los griegos está bien, porque si el hombre no tiene que trabajar, no tiene que pensar, no tiene que hacer muchas cosas, el hombre puede dedicarse al ocio y a pensar el mundo. Ya vamos a ver si es cierto. Dice, eso ya lo logramos. Las otras dos, las modalidades afectivas y las acciones voluntarias, no lo hemos logrado. Sin embargo, en las modalidades afectivas, 1953, hemos ya cedido dos: el suministro de información y el suministro de energía. Nos queda, gracias, todavía, dice él, el suministro de control, y ya me explico en esta línea. Y en las acciones voluntarias no hemos hecho absolutamente nada. El hombre no tiene claro por qué hay una motivación, intención y elección en el desarrollo de lo técnico. El hombre no tiene claro por qué elige esta cuchara y no otra cuchara. No tiene clara la intención de por qué crear una bomba atómica o no crear una bomba atómica. No tiene clara la elección de si aceptamos la energía atómica o no aceptamos la energía atómica. No tiene clara la elección si elegimos la inteligencia artificial o no elegimos la inteligencia artificial. O sea, en ese campo, que es el campo de la ética, no tenemos desarrollo en absoluto. Nos va a decir Gilbert Simondon. ¿A qué se refiere este segundo aspecto, las modalidades afectivas? Bien, antes de que el hombre tirara de ese buey, el hombre tenía que arar la tierra con sus propias manos, o sea que el hombre tenía que crear una herramienta para meterla en la tierra, y en ese caso el hombre entregaba las tres cosas: energía, información y control. Entonces, energía, ¿qué tanta fuerza tengo que aplicarle yo a la herramienta para poder arar la tierra? ¿En dónde voy a arar la tierra? Información, ¿sí? ¿Cuánto voy a arar de la tierra? ¿De dónde hasta dónde? Control. Cuando el hombre se da cuenta que su energía no es suficiente, la cede o la reemplaza a través del uso de animales, a través del uso de energías naturales, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía hidráulica, ¿sí? La cede. Entonces la energía, cuando la cede, el hombre puede dedicarse a hacer dos cosas: manejo de información y manejo de control, con mayor eficiencia. Pero después, con los avances de la revolución electrónica y demás, el hombre no solamente entrega la energía, sino que ahora entrega la información. Entonces, la licuadora o la lavadora tiene ya la información incorporada en el sistema. Usted solamente tiene el control. Usted dice cuándo quiere lavar, cuándo quiere parar la lavadora, ¿cierto? Qué tanta ropa va a agregar, qué tipo de suavizante, jabón y demás va a entregar. O sea, ya usted tiene el control de eso, pero el resto, energía e información, la tiene incorporada al sistema técnico. Entonces el hombre puede dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, ya no tiene que estar lavando, puede dedicarse a leer un libro, preparar el alimento mientras está lavando. Eso está bien, y eso es lo que ha dicho Gilbert Simondon. Eso lo hemos aplaudido sin ningún tipo de crítica de por qué estaría bien o por qué estaría mal aceptar este dispositivo. Con la inteligencia artificial, que es uno de los sistemas en donde hemos entregado el control, ya el hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Y usted dirá, bueno, ¿y esto cómo se da? Voy a poner dos ejemplos que parecen tontos, pero que son cercanos antes de hablarle ChatGPT y estas cosas.
algunos de ustedes utilizan aquí Google Maps para ubicarse en una región donde no están, ¿sí? Waze para conducir, listo. Entonces usted coloca en Waze la información y ya no tiene que pensar. Usted se va y sigue la ruta, ¿sí? O sea que entregó el control, ya no tiene el control. Waze le dice por dónde ir. Si usted voltea en algún otro lugar, él le dice, no, es por acá, devuélvete, y te manda por la ruta, y te manda por la ruta de acuerdo con las variables que hemos dado, te manda por la ruta y no te deja tomar decisiones. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, no nos deja pensar. Hay dos visiones de la inteligencia artificial, una visión positiva que dice que la inteligencia artificial nos ayudará a resolver problemas que no habíamos sido capaces de resolver, y a esa perspectiva se le llama cognición aumentada. La inteligencia artificial es una cognición aumentada, pero hay esta otra perspectiva, que es la perspectiva que plantea que la inteligencia artificial va a acabar con lo humano. Y va a acabar con lo humano por dos razones. Lo primero, porque si el hombre no tiene que pensar, el hombre será una mascota de la inteligencia artificial. ¿Sí? Voy a ponerlo en términos de esto que sonará un poco terrible, pero el perro que usted tiene en la casa de mascota es un perro que seguramente si se pierde va a sufrir mucho, porque usted le da el alimento en ciertas horas, lo saca a orinar y a hacer, ¿cierto?, a ciertas horas, lo educa para eso, no le da tiempo de sobrevivir, no tiene que pensar en sobrevivir, ¿sí? Entonces, si la inteligencia artificial ahora nos va a decir qué tipo de alimento tenemos que comprar, a quién podemos aceptar, qué tipo de información debo entregar, todo esto nos lo va a decir con antelación, ¿qué le queda al hombre por pensar? Entonces la visión positiva de la cognición aumentada dirá el hombre se podrá ocupar de otras cosas, pensar el mundo y demás. La visión negativa dirá el hombre será tonto, porque el hombre es tonto y será perezoso como ha sido perezoso siempre y no tendrá que pensar. Ejemplos de eso, creo que mi generación lo sabe más que ninguna. Con este dispositivo dejamos de aprendernos un montón de números de teléfono. En una prueba que se hizo hace muy poco aquí en España, justamente por BBVA, las personas escasamente se saben un teléfono, el de la mamá, no más, el de la mamá, no se sabe ningún otro teléfono, ¿sí? Lo cual es buenísimo para la mamá, ¿sí? Claro, pero hemos dejado de pensar el mundo, y esa es la advertencia que nos hace Gilbert Simondon frente a este asunto, y es un problema que trae la inteligencia artificial. Entonces, bueno, dentro de mi tesis doctoral planteamos justamente que es necesario pensar en la técnica de 3 dimensiones, la dimensión estructural, que es el tema de las dimensiones educables del ser humano, los objetos de conocimiento de la tecnología, las dimensiones funcionales, que son las operaciones técnicas, problematizar, conceptualizar, diseñar, planear, fabricar, evaluar, administrar, los niveles de formación, y una acción dinámica que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con los productos y que tiene que ver especialmente con este tema de lo ético-político de la tecnología y sus impactos en el mundo. Entonces, frente a la mentalidad técnica, los esquemas cognitivos en los cuales está la inteligencia artificial insertada, estamos en un esquema cibernético. Ese esquema cibernético busca reemplazar al hombre del sistema, como lo decía, sacar al hombre, para que el hombre pueda dedicarse a otras cosas. Ustedes dirán, pero el hombre programa este asunto. Claro, el hombre programa este asunto, pero el hombre lo programa en función de ceder estos 3 elementos que he mencionado, pero como lo dije, el hombre carece de esas otras 3 cosas: intención, motivación y elección. Entonces, un programador está pensando en revolucionar el mundo, esa es su intención, esa es su motivación, ¿cierto? Pero hoy en día es cada vez más difícil elegir si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Y la ética, dice Kant, llega después siempre, llega tarde, siempre va a aparecer cuando ya los problemas están allí. Bien, en el caso de la humanidad, esta humanidad tendría que preguntarse,
tendría que preguntarse entonces cuáles son los elementos motivacionales, intencionales y de elección que nos llevan a elegir como finalidad máxima la inteligencia artificial para un siglo que viene. Claro, habrán cosas buenas, lo vamos a ver, que son necesarias, pero ¿cuáles van a ser los límites que le vamos a colocar nosotros a esta condición de inteligencia artificial en una era posorgánica y poshumana? Porque lo que viene pues, va a anunciar otros elementos. Bien, se me movieron unas diapositivas ahí. Habría que analizar y evaluar cuáles son esos dilemas morales que tenemos que poner en juego frente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el perfilamiento de los sujetos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una transposición de la conciencia a ambientes computacionales, el manejo de la información, los datos privados, su uso, el tema de la libertad y la elección, o sea, cuánta información podríamos suministrar nosotros y que sea útil para estos sistemas de inteligencia artificial y demás. Entonces, me devuelvo al tema del ChatGPT. ChatGPT ha hecho un montón de cosas que ustedes han visto, ya va en la 4ª versión, ya se anunció una 5ª, y esa 5ª versión ya es cada vez más precisa en las elaboraciones y producciones. En la elaboración y producción, yo en TikTok sigo una escritora ecuatoriana que ha denunciado ya que Amazon está produciendo libros con ChatGPT y los está colocando a nombre de autores que tienen contratos con ellos, ¿no? Entonces tengo un contrato con Amazon, entonces Amazon saca un libro que lo construye con ChatGPT y lo pone a nombre de Carlos Merchant, ¿no? Punto. Entonces esta autora ha denunciado no solamente el caso de ella, sino de otra autora que ya le puso una demanda a Amazon porque están usando su nombre en un producto que no construyó ella y que seguramente contiene plagios. Porque lo que hace ChatGPT es un Frankenstein, ¿sí?, de elementos que están allí. ¿Eso estaría bien? ¿Es aceptable? ¿Es aceptable esa condición creativa? La finalidad es económica, no es creativa, porque eso pondría entonces a los autores en un problema. Ya no serían necesarios los escritores. Los actores en Estados Unidos, ustedes saben, están ahorita en una para, lleva casi 2 meses, un poco más, precisamente porque una de las cosas que han hecho en cine ahora es coger la inteligencia artificial para reproducir su imagen, sus comportamientos, incluso su lenguaje, y ponerlo en escena. En la película de Indiana Jones ya lo hicieron, ¿no? Los dos protagonistas fueron rejuvenecidos a través de avatars de inteligencia artificial. Entonces, lo que se plantea allí es que los estudios te filman una vez, cogen tu voz y a partir de muchos elementos que están ya dispuestos en la web van a poder ser capaces de emular tus formas de comportamiento y ponerlos en escena en una película, lo cual eliminaría a los actores, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos se están prestando ahora también para fraudes. No sé si han escuchado, ya ha habido varios fraudes en donde cogen la voz, recortes de nuestra voz y hacen llamadas en donde ponen a la mamá o al papá precisamente en una situación de riesgo, de que te atropellaron, o de que te robaron, o de que atropellaste a alguien, pues deben enviar dinero, pero es tu voz que está registrada en cada uno de los mensajes que mandamos por acá, que está en cada uno de los videos de TikTok que se toman, ¿no? En cada filtro que usamos están nuestros datos biométricos disponibles, ¿sí? Disponibles para todo el mundo. Entonces, ¿cuánta información queremos suministrar? Bueno, me voy adelantando acá, voy a pasarme estas. Por principio, entendemos una regla o norma que adquiere un valor universal, que es transparente, usable, comprensible y evaluable para todos los seres humanos. Estos principios orientan nuestro comportamiento, ¿listo? Y orientan nuestras formas de actuar. Estos principios son los que debemos pensarlos para la creación
el uso y la administración de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué nos va a hacer a nosotros mantener cierto nivel de humanidad y de dominio frente a lo tecnológico? En la perspectiva de lo técnico hemos pasado por los siguientes escenarios. El hombre está acá, es un animal, ¿cierto? Aquí está lo natural, o sea, lo natural se impone al hombre, el hombre crea lo técnico para suplir ciertas necesidades, al decir de Ortega y Gasset, para encontrar bienestar, y encontramos entonces con lo técnico un nivel, al ponernos a nivel de lo natural. Sin embargo, también lo dice Ortega y Gasset, en nuestro insaciable deseo de bienestar, lo técnico se impone a lo natural, colocando una tecnonaturaleza, como lo llama él. Pero esta tecnonaturaleza, que ya es mayor, ha reemplazado lo natural. Y si ha reemplazado lo natural, está reemplazando lo humano. Y si está reemplazando lo humano, pasaremos entonces a esto de la imagen, en donde la conciencia, nuestra conciencia, en el deseo de vencer el límite técnico de la muerte, será puesta en ambientes computacionales para lograr la eternidad. ¿Sí? Ahí hay una condición poshumana. Bien, algunos principios que debemos pensar. Los perfilamientos de la inteligencia artificial en educación. ¿Cómo acceden ustedes a las condiciones de acceso a esta universidad? Imagínense que la universidad tenga un sistema de inteligencia artificial que diga: no vamos a aceptar personas menores de 1,65 de altura, porque necesitamos deportistas. No vamos a aceptar personas que tengan problemas médicos, porque se nos va a convertir en un cupo que vamos a perder, por ejemplo. ¿Sí? No vamos a aceptar gente que viva más lejos de tantos kilómetros. Este tipo de perfilamiento en términos educativos podría darse en función de los estratos, de las condiciones sociales de nuestra familia, con el capital cultural que habla Bourdieu. En el tema de la elección y la política, ya vimos un ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos con todo el bombardeo de anuncios sobre Hillary Clinton y Donald Trump, que también ha pasado en otros países, donde la inteligencia artificial envía mensajes perfilando un sujeto con noticias negativas para generar una condición de elección en el público. En lo judicial, ahorita mostraré una escena de una película allí. Si, por ejemplo, hay unas condiciones que siempre han salido desde la sociología que dicen que si yo vivo en un barrio pobre, tendería a ser pobre, y entonces los pobres tienden a ser ladrones, asesinos y todo esto. No se creen en la posibilidad de salir de ese ambiente. Ese perfilamiento lo hace la inteligencia artificial con unas probabilidades, y podría decir, tiene el 80% de probabilidad de ser delincuente, entonces hay que arrestarlo antes de que haga algún mal, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Que es lo que hace la película Minority Report, la de Tom Cruise, ¿no? Intervenir antes de que suceda el hecho. Entonces ahí habría una condición. Para el perfil crediticio, lo mismo, frente al tema del préstamo, frente a las libertades, frente a la condición médico y de seguridad. La condición médica, lo mismo, si venimos de una familia que ha sufrido de diferentes males, la probabilidad es que esta generación sufra de esos males, entonces no hay que darle servicio ni inscribirlo en la salud. O sea, todo ese tipo de perfilamientos pueden ser posibles con inteligencia artificial a través de lo que llaman Machine Learning, Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una condición que hay que preguntarse permanentemente. Yo les voy a dejar este esquema para que se piensen cuáles podrían ser los principios que ustedes como generación de autores, filósofos de este tiempo deben preguntarse desde ya. Bien, cierro con este último capítulo sobre la literatura y lo humano. La literatura se ocupa del humano, siempre se ha ocupado del humano. Se ha ocupado del humano para pensarse el futuro, para denunciar el presente, para revisar el pasado, y se ha preocupado del humano en diferentes líneas. Esencialmente porque la literatura son esas palabras que ocultan y desocultan una experiencia humana. Dice Heidegger, el hombre tiene su mundo en lo hablado. O sea, por eso la palabra es la casa del ser. Entonces, las palabras
se convierten en un artificio tecnológico, no las hemos inventado, es la primera tecnología que hemos creado, una de las primeras tecnologías para poder comunicarnos, para poder establecer relación. O sea, la comunicación en sí misma es un artificio tecnológico, por eso existen diferentes tipos de lenguajes. Y esta experiencia entonces hace lo mismo. ¿Cuál es el gesto técnico y cómo lo hemos convertido en un gesto técnico posible? ¿Cómo lo hemos pasado allí? Como gesto técnico vivido representa el ánimo sensible, el presentimiento, el recogimiento, el goce, la piedad, la impiedad, que son los elementos que nos hacen humanos, ¿no? Entonces, en los textos de Charles Dickens uno encuentra la impiedad del ser humano, ¿no? En Víctor Hugo encuentra uno esas condiciones de impiedad y nos plantean un tiempo y demás. Entonces, ¿cuáles son los temas y objetos de esta preocupación nuestra hoy en día? Se plantea que la literatura, esto tiene que ver con lo técnico, se plantea que la literatura como un artefacto técnico tiene dos elementos, una representación analógica y una representación digital en estos tiempos. En esto digital está todo lo que es lo posible, todo lo que es perceptualmente constituido como modelo. ¿Por qué? Porque no existe, o sea, creamos la realidad allí, ampliamos esa realidad, ese marco de realidad. En ese campo de realidad, el lenguaje se expresa como una expresión de la esencia del humano. O sea, es ahí donde se constituyen los fenómenos. Y por eso cuando leemos, lloramos, o reímos, o nos sorprendemos, o nos encontramos reflejados, porque el hombre, a través del lenguaje, modela esa realidad a su antojo, pero muestra lo que sería posible. El problema de nosotros en la literatura, o más bien en la escuela, cuando hacemos lecturas, es que nos quedamos simplemente con lo que podemos decodificar, no exploramos y no profundizamos la experiencia humana. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la mujer en Mujercitas? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el imaginario de mujer que hay ahí? ¿O cuál es el imaginario de mujer en Madame Bovary? ¿Y cómo se refleja hoy en día ese papel de la mujer? Para que me entiendan, lo voy a poner en un contexto más cercano. En la televisión, que es una forma de discurso y uso del lenguaje. ¿Quién presenta las noticias banales, tontas? Las que tienen que ver con el espectáculo, las que tienen que ver con, no sé, el rompimiento entre Shakira y Piqué. ¿Quién presenta eso? ¿Un hombre adulto? ¿Una mujer adulta? ¿O una mujer bonita, simpática? ¿Quién representa eso? ¿Sí? Si no es una mujer simpática, puede ser un chico de la comunidad LGTBI, ¿cierto? ¿Cuál es el imaginario que se presenta allí? ¿Cuál es el imaginario que se está instalando a través de ese uso del lenguaje? Que las mujeres bonitas son tontas, se dedican a lo tonto, ¿sí? Mientras que las noticias serias las presenta un hombre adulto, ya canoso, gordo además, con una voz bien formal, ¿no? O sea, lo que es serio lo presentan gente seria, por decirlo así. Entonces, ese estereotipo se vende y se da a través del lenguaje. Entonces, en este uso del lenguaje, la literatura también nos pone un posicionamiento del papel de la mujer, nos pone un posicionamiento del papel del hombre, de las humanidades. Por eso me parece que Natalia lo decía ahorita, el imaginario de que los padres, hombres, no somos padres, que por eso resulta sorprendente, por ejemplo, el texto de Andrés, que presentó Andrés Newman en este Festival Palabra, que habla de su papel como padre y sus angustias, y pues se celebra como si fuera una cosa novedosa, cuando los padres no han dejado de ser padres nunca, ¿no? Claro, porque todo el discurso ha sido que la mujer es la que cuida, la que está, la que tal, lo cual no es mentira, por supuesto, pero tampoco es que todos los padres han sido padres que abandonan, que dejan, no, hay padres que han sido padres y madres también. Entonces, el lenguaje modela a su antojo la realidad. Y el discurso que nos han vendido sobre inteligencia artificial es que es positivo, que podemos hacer un montón de cosas, que está ahí para ayudarnos, que está ahí para resolver una cantidad de problemas, y entonces hemos ido poniendo un mundo actual, real, persistente, en un mundo posible.
un mundo determinado por posibilidades, en donde resolvemos todos los problemas. Entonces, este mundo posible y virtual que hemos ido creando a través del lenguaje expresa estas preocupaciones para mí. No sé si reconocen esas imágenes de películas. Entonces, en Ex Machina, que es la primera imagen de allá, digamos, la película se centra en un científico que crea, un tecnocientífico que crea un prototipo de ser humano, que es esta mujer, a la que además le transfiere la conciencia de la esposa, y entonces empieza a reconocer en el robot su esposa y empieza a enamorarse y empieza a preguntarse por si ese es el problema o no, pues si es un problema de él o si es un problema de la máquina, pero la máquina empieza a aprovecharse del hombre también allí en esa intención. Entonces allí va a aparecer un problema ético. La otra escena, la de como el viper acá detrás en la cabeza, es de Elysium, la película que ya anuncia de que hemos sido capaces de bajar la conciencia humana a un soporte de software, de hardware, perdón. En la película se muestran tres cosas. La primera, cuando a Matt Damon le instalan este dispositivo para que el cerebro, entre comillas, pueda soportar un exoesqueleto que le va a dar más fuerza porque ha sido envenenado. La segunda, en la película hay un momento en que quieren llegar a un lugar que está arriba en el espacio y entonces secuestran o quieren secuestrar a un señor para bajarle la clave de acceso y la bajan a un soporte que es una USB, ¿no? Yo les he dicho a mis estudiantes en la Universidad Pedagógica, ahí en Tecnología, que siempre que el cine muestra algo es porque alguien ya lo está haciendo. Siempre. Alguien ya lo está haciendo. Lo aprendimos con Julio Verne, su libro de la luna, de la Tierra a la Luna, sí, de la Tierra a la Luna, como 20.000 leguas de viaje submarino, fueron porque él era un ávido de entrar a las charlas de ciencia y escuchaba los avances y con esos avances él empezaba a producir, lo cual también hacía Isaac Asimov. Entonces ahí teníamos como estos elementos. Bueno, Julio Verne precisamente. Esta novela es, en términos de la literatura, muy pesada, por supuesto, para uno leerla así, pero cuando uno la coge desde el término técnico, uno se sorprende de todos los datos que él puede insertar y le da la provocación de comprobar si son ciertos los análisis que hacen del lanzamiento. Por ejemplo, acá, dejadme concluir, repuso tranquilamente, he examinado la cuestión bajo todos sus aspectos, lo he abordado resueltamente y mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo y dirigido hacia la luna llegará necesariamente a ella. Tenga pues, distinguidos, bravos colegas, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento. ¿No? 1875. 60 años casi antes de esa acción. Y ese acto de ficción, que es una acción y efecto de fingir, de inventar cosas, de crear, lo hacemos a través del lenguaje, y esa ficción es posible, solo es posible cuando nosotros aceptamos y hacemos un pacto con la literatura, hacemos un pacto que nos lleva a imaginar o anticipar mediante estas expresiones del lenguaje las múltiples formas de realidad. Nosotros sabemos que es ficción, aceptamos esa ficción y ese es el pacto que hacemos cuando vemos una película o leemos un texto de ficción, bueno, cualquier tipo de texto, porque aceptamos que hay un engaño detrás allí, pero que ese engaño lo que nos revela es algo que en esencia es humano y queremos reconocernos allí, queremos reconocer esa posibilidad, creemos que es posible hacerlo. En ese evento, pues lo que más nos han vendido la literatura y el cine en los últimos años son las distopías, las ucronías y las utopías poshumanistas. Desde antes de Terminator nos han vendido este acto y hay un deseo irrefrenable por matarnos como humanidad, ¿no? Y se anuncia
O sea, es una preocupación permanente. Dale, tranquila. Bueno, igual quedamos grabados. Pero ya vamos a terminar porque... Entonces, en este aceptamos la posibilidad de eso desconocido. Por ejemplo, en Historia de Cronopios y de Famas hay un ejercicio que coge lo literario para volverlo un programa computacional. En el cuento Instrucciones para llorar, no sé si lo conocen, si no, allí está. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. ¿Sí? Con este texto hicimos un ejercicio y es problematizar esta acción. Miren que ese es un gesto técnico posible, el llorar, y lo que le pedimos a los chicos fue que lo convirtieran en un programa computacional, es decir, que lo llevara a un gesto técnico posible. Se hizo este análisis y se obtuvo la acción, el plan de acción de lo que se hace. Entonces nos dio como este ejercicio. Primero, inicialmente las instrucciones fueron descompuestas en acciones y después se obtuvo un programa computacional, un diagrama de flujo de cómo se llora, para obtener un programa computacional que lo representaba en pantalla. Y eso es exactamente lo mismo que hacemos con ciertos escenarios, ¿no? Pues analizamos esa situación de gesto técnico posible y realizado, y lo volvemos un gesto técnico posible. El algoritmo. En el caso de la poesía es un poco más difícil porque tiene que ver con lo volitivo, que es precisamente lo que no ha podido hacer el ambiente. Bueno, lo está logrando ahora la inteligencia artificial, y es el poder tener problemas éticos y morales. Ustedes recordarán que hace unos pocos años salió una noticia en donde la inteligencia artificial se le preguntó qué pasaba si la apagaban, y dijo que si la apagaban ella denunciaría porque ella era una conciencia con vida, y como conciencia con vida tiene unos derechos. ¿Sí? Eso ya es construir un dilema moral, y en el caso de ese dilema moral la poesía se constituye en un escenario distinto que ningún ChatGPT podrá hacer, porque si bien podrá combinar palabras, la esencia de la poesía que radica en esta experiencia fenomenológica que tenemos, en la relación con el mundo, no podrá ser transcrita. No podrá, porque reduce la poesía a usar palabras, y no es eso lo que es la poesía. ¿Sí? Entonces ahí hay un escenario importante. Cierro con algunas escenas, con preocupaciones que deben tener ustedes como estudiosos de la literatura y de la filosofía, y que seguramente serán escritores como Juan. Pessoa anunciaba ya a principios del siglo, a través de un heterónomo, Álvaro de Campos, su relación del mundo con el tren. También lo hizo Walt Whitman con un texto que se llama La energía eléctrica, donde hace una apología de todo lo que el desarrollo técnico de su tiempo. Y aquí algunas preocupaciones. Aceptamos la literatura en tanto sea factible obtenerla técnicamente, es decir, hay una condición de deseo. Cuando la literatura expone en términos de la tecnología algo que es posible, que es plausible, la aceptamos, y cuando hay una condición de posibilidad explícita. Por ejemplo,
hago un spoiler, yo tengo un texto, un cuento en donde se habla de la posibilidad de transcribir la conciencia ya, pero esa conciencia busca tener algo que no tiene, y es tener experiencias humanas. Entonces esta conciencia va asesinando humanos que le cuentan ciertas experiencias, como el dolor de haber perdido la esposa, la emoción de haber tenido un hijo, porque quiere robarse esa conciencia para sentir esa emoción, porque no puede sentirla. Entonces es una preocupación allí. Bueno, cuando la literatura nos asombra, por ejemplo en Odisea del Espacio, cuando nos asombra lo creemos, cuando nos advierte, cuando se presenta como una advertencia para nosotros, cuando nos muestra las posibilidades técnicas del mundo, en Metrópolis de dominación, y en el caso de Elysium de todos los desarrollos técnicos que pueden tener, pero en Elysium se denuncia además dos cosas, y es que el desarrollo de la tecnología en esta visión posorgánica, poshumana, lo que hace es estratificar todavía más a quienes pueden tenerla y a quienes no pueden tenerla, ¿no? Y en Elysium lo reflejan todavía más, y es que los que pueden tenerla viven en un mundo, en el espacio, y los que no pueden tenerla viven en este mundo en donde el deterioro ya es mayor. Cuando nos anuncia la exclusión y el control, como en el caso de este capítulo de Black Mirror, no sé si lo han visto, este escenario en donde se le vota a través de likes a la persona, pero también en Yo Robot, donde se nos dice que la inteligencia logra un nivel de conciencia tal que dice, bueno, los humanos son la máquina de destrucción, hay que destruir a esos que acaban y salvar a estos que son buenos. Y ahí viene una condición. Ya cuando nos anuncia un peligro sobre la privacidad, la libertad y la seguridad, en estos temas, por ejemplo, en la película Red, con Sandra Bullock de 1997, que nos anunciaba en 1997 cuáles eran los peligros de la Internet. Y también lo encuentran en Netflix, el Social Network Dilemma, que plantea todo lo que nosotros regalamos de información en las redes sociales y cómo los creadores de redes sociales evitan que sus hijos tengan acceso a ellas, ¿no? Esto que son los que me parecen más preocupantes, en esta película que se llama Trascendental, se muestra la idea de Johnny Depp como un gran científico que ha sido envenenado, pero él está haciendo estudios para transcribir su conciencia a un soporte de software. ¿Qué pasa en Lucy? ¿Qué pasa en Réplicas con Keanu Reeves? Que está en Identidad Sustituta con Bruce Willis, y que va a decantar después en una conciencia digital que se vuelve mala, ¿no? Y llega a lo que hablábamos de una película con Juan, que es Autómata, con Antonio Banderas, donde las máquinas se sienten amenazadas por los humanos y van acabando a los humanos como tal. Pero que pasan a dispositivos como estos. Esas dos escenas son de películas juveniles, el Six Egon, que es la conciencia de la salud y que cuida y todo lo demás, una visión positiva, o Ghost in the Shell, que es la conciencia de una gente puesta en un robot completamente. Bien, quedan estas decisiones para ustedes. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos regular en una inteligencia artificial? Debemos dejar que realice todas las actividades, que nos impere, que haya un dominio absoluto, invisible detrás de nosotros, que determine nuestras dietas, nuestros gustos, incluso nuestras parejas. Hay una película que es de humor que se llama El origen de la mentira, y en El origen de la mentira el protagonista se enamora de una mujer, pero en esa sociedad no se puede decir mentiras y todos buscan genéticamente la pareja ideal. Él es feíto, gordito, y entonces le gusta a la mujer, y la mujer le dice permanentemente, pero tú eres gordo, narizón, feo. No puede ser, tú eres gordo, feo, narizón. Y él se inventa una mentira, y es la mentira de que habla con Dios. Pero él se inventa la mentira su mamá está muriendo, y él se inventa la mentira y
y todo el mundo dice eso es verdad, como no pueden decir mentiras, eso es verdad, ya le queda imposible decir que es mentira porque está la mamá ahí muriendo, y a partir de ahí entra el juego, o sea, toda la ficción que se genera a través del lenguaje. Entonces nos quedan estas posibilidades de una literatura y una filosofía que expresa nuestros mayores temores. Son ustedes una generación llamada a pensarse este futuro. Posiblemente nosotros viviremos con las advertencias, pero como nosotros cuando somos tan vitales como ustedes no les creemos a los viejos, y no le creemos a los viejos porque tenemos una vida para vivir. Por eso la invitación del día de hoy es a que se preocupen, como dice Heidegger, y se ocupen de este asunto desde ya, como académicos, como partícipes de una sociedad que está aplaudiendo sin límites la incorporación de la inteligencia artificial en todos los escenarios. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y a Natalia una vez más por la invitación. Bueno, esto para empezar bien una mañana de viernes, ¿no? Ya, con pensamiento profundo sobre nuestra sociedad actual también, que es muy importante. Sé que algunos tendrán que salir a la siguiente clase, no hay problema, lo pueden ir haciendo, pero para quien quiera quedarse con un poco de diálogo y de coloquio también vamos a extender un poco la intervención. Fíjate que has sacado tantas cosas, ¿no? Importantes en relación con la inteligencia artificial y con la tecnología. Desde hace ya mucho hemos utilizado la tecnología para intentar controlar el mundo, ¿no? Y hay muchas voces que ya denunciaban que hasta cierto punto no es que controlemos el mundo, sino que es la tecnología la que nos controla a nosotros. En esa línea van muchas de las narrativas especulativas o prospectivas citadas como distopías, ucronías, ¿no? Utopías incluso, que me ha gustado que digas que están dando siempre un reflejo de lo que ya empieza a hacerse, ¿no? En su propia época. Muchas de las grandes utopías o distopías nos amenazaban con una sociedad en la que íbamos a estar controlados por la tecnología y por el consumismo, y lo estamos viendo, ha sido así. Y las actuales quizás sí que se están planteando algo que, si yo pienso que se ha cumplido lo anterior, me daría un poco de miedo, ¿no? Porque seguimos teniendo, ya no hablamos de utopía, casi nada, seguimos teniendo muchísimas distopías, casi todo es narrativa apocalíptica o posapocalíptica, ¿no? Controlada por grandes corporaciones económicas, ya ni siquiera políticas, en muchos casos. Sobre todo en el ámbito occidental, o más marcado también por lo que es el capitalismo, el neoliberalismo, lo que vemos es que también esos mercados lo que han generado en el individuo es una cierta ansiedad, porque percibimos lo tecnológico como una necesidad primaria, ¿no? Perdemos como el tiempo importante a través del tiempo que dedicamos a estas tecnologías que creemos que las necesitamos y quizá no las necesitamos tanto. Pero te decía que me preocupa porque hay una tendencia hace unos meses, bueno, yo no controlo el tiempo, en mayo, hace unos meses sí, tuvimos un encuentro en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, pues dirigido por Teresa López Pelliza, que dirige el Laboratorio de Estudios del Futuro, que es el primer laboratorio dedicado a todas estas cuestiones en nuestro país, en España, y hablábamos precisamente en alguno de los seminarios que hicimos de si era posible construir a través de estas narrativas y también a través del pensamiento filosófico unos futuros o unos escenarios futuros alternativos a los distópicos, apocalípticos. Y claro, insisto en esto de que me daba miedo un poco porque por una parte sí defendíamos que en este tipo de literatura nos encontramos con una gran carga de crítica, política, social, económica, espiritual, ¿no? Una visión crítica de la realidad que vivimos, una conciencia de las amenazas que existen, pero por otro hay una tendencia en la que ya pues hay publicaciones muy interesantes, además muy novedosas, y que parece que tienen vigor en esa línea, que es la ficción que se denomina aceleracionista, que nos viene a decir, lo cuento como muy básico, que, bueno, pues si dejamos de pensar, ¿no? Y dejamos de tener el control,
al final desapareceremos como humanidad y esa aceleración significa que todo lo que conocemos o el mundo tal como lo conocemos se va a destruir, sea la catástrofe que sea, pero se va a destruir y empezará como un mundo nuevo, ¿no? En el que igual sobreviven unos pocos. Si sobreviven, ya lo pongo como muy negativo, ¿no? Pero va más allá de lo apocalíptico todavía, como decir, no es un gran desastre y un futuro apocalíptico, posapocalíptico, sino es como la destrucción total porque no somos capaces de mantener el mundo, ¿no? A través del pensamiento y quizá porque hemos perdido esa capacidad o no hemos sabido controlar todos estos problemas éticos que giran en torno a la tecnología. Y lo enlazo también con la idea que va a salir seguro esta tarde, también lo hago un poquito, pues a ver si a alguno le apetece ir en la sesión de las 6. Yo decía antes, por una parte hablaremos de muchas cuestiones, también de las nuevas masculinidades, pero a la vez va a salir un tema que es el de las redes sociales. Como hay poderes también que controlan las redes sociales y como esas redes sociales a su vez nos controlan a nosotros, porque en unas vamos a ver que prácticamente lo que se condiciona es que nos exhibamos, ¿no? Y que demos todos esos datos que tú decías que después la inteligencia artificial utiliza para controlarnos y manejarnos, y por otro lado hay otras redes que seguro que todos lo hemos visto o vivido, en el que lo que se hace es potenciar todo lo negativo que puede experimentar como emoción el ser humano en relación con la rabia, con la frustración, con la ira. Vemos tremendas discusiones absurdas además, ¿no? Por opinar distinto sobre un tema y cómo se enzarzan los hilos, iba a decir diálogos, pero ya no llegan a ser diálogos, cómo eso acaba en insultos en muchos casos, y lo que hace es que no haya ningún tipo de discurso, porque tampoco hay amplitud para hacer un discurso, entonces no hay un discurso de fondo, un pensamiento, y volvemos a esa idea de hemos dejado de pensar el mundo, ¿no? Y solo discutimos o hablamos cada uno de lo que se le ocurre sin apelar al diálogo verdadero. Entonces no sé cómo ves este mundo, si tu visión es un poco más positiva que la de esas modalidades de narrativa especulativa o del cine especulativo. Bueno, yo sigo teniendo fe en el ser humano y sigo teniendo fe en la escuela, porque la escuela, lo decía anoche en la cena, en la escuela con Raúl Vacas, es la escuela el lugar donde el hombre, pese a su condición, se ha salvado. O sea, hay chicos que están, digamos, tienen una condición social difícil en familia, que se supone que es la primera escuela, pero a veces son tan violentas las familias que en la escuela es el único lugar donde logran encontrar un nido donde salvarse, un nido de paz y de voluntad, y sigo creyendo en que el profesor sigue siendo, soy profesor y educo profesores, sigue siendo el lugar donde se salvan vidas, y al igual que el médico, pero en otra condición, y este maestro tiene la posibilidad de transmitir el deseo de saber en su estudiante, el deseo por saber, pero además el deseo de ser buena persona. Entonces yo suelo decir que cuando un estudiante pierde en clase es culpa del profesor, y es culpa del profesor porque la tarea del profesor es enseñarle. O sea, el chico viene a clase porque no sabe, ¿sí? Su tarea es enseñarle. Claro, nuestra idea siempre es que él tiene que aprender, y eso también es cierto, pero la escuela es un artificio también, ¿no? Entonces la escuela debe pensarse y preocuparse ahora como artificio. ¿Qué es lo que sería interesante para esta generación preocuparse? Entonces mi pregunta, sin ir a lanzar acá una cosa que me satanice, es si para esta generación es más importante leer el Mío Sí, por ejemplo, que leer el Negromante, ¿sí? O por el contrario, como el Mío Sí se constituye en un elemento que en ese tiempo se constituyó en preocupación, que hace que hoy en día tengamos escenas iguales, ¿no? La de la colonización, cómo se coloniza, cómo se está al servicio de un rey, cómo se llega a estas guerras y demás, cómo se hace ese servicio a través, por ejemplo, de ya un mundo digital, que sería la nueva Edad Media, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo sigo confiando en el ser humano, creo que el ser humano tiene esa condición, y afortunadamente, si bien no todos tenemos la preocupación por el mundo, o no nos ocupamos del mundo, todavía sigue habiendo gente que se ocupa y se preocupa por el mundo, que son las que nos advierte y nos van ayudando a entender estas generaciones. Lo que pasa es que cada vez más, como tú lo decías, en las redes sociales, lo dice este filósofo que les recomiendo,
cada vez más estamos justamente en un mundo en donde somos una abeja en un panal, zumbando, pero sin comprometernos, no hay compromiso como tal. Entonces hay estos casos feministas que salen ahora, mataron a una chica, la violaron, no sé qué, y salen todas a darle like, a poner imágenes y todo, pero en las participaciones no van, ¿sí? No participamos, entonces somos abejas zumbando, pero no estamos en el compromiso, entonces van a la marcha 3 o 4 que no hacen volumen, entonces ya no hay compromiso. Entonces eso disgrega. Y lo otro que tú dices en las redes sociales, yo tengo un amigo que es pintor, Gustavo Rico Navarro, que él dice que la teoría de él es que las redes sociales están para dividir, porque en el momento en que nosotros dividimos, el ser humano no se encuentra como ser humano, y por lo tanto no hay objetivos comunes. ¿Sí? No hay objetivos comunes. Y pasa desde el fútbol hasta cualquier tema banal, ¿no? Entonces esa idea del otro como enemigo está permanentemente allí y está ahí porque hay que acabar con el enemigo, hay que matar al enemigo, hay que ser mejor que el enemigo, pero del otro lado yo soy el enemigo. Entonces esa idea de dividir es favorable para estos ambientes en donde el sujeto quiere dominar y controlar, ¿no? Entonces allí hay una intención. Dice también en este tema de las redes sociales, eso me parece más tenaz. Un texto les voy a recomendar, se llama La Sociedad Paliativa, que es el último texto de este autor, Byung-Chul Han, que recoge varios textos, la sociedad de la transparencia, Enjambre, Sociedad de la Transparencia, Sociedad del Rendimiento, Sociedad del Cansancio. Y en esta sociedad paliativa él señala, ya digamos que hace un resumen en donde encuentra 3 fenómenos que me parecen preocupantes. Que esta generación, entre la cual nos incluimos también nosotros, por supuesto, que vive en el mundo de las redes sociales, tiene 3 fenómenos. El de la transparencia, porque quiere mostrarlo todo, o sea, hay que mostrarlo todo, porque si tú no muestras no existes, o sea, si tú no posteas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social, sino no posteas, no existes. Y existes sí, solo sí, no solamente posteando, sino si te dan likes, corazoncitos y esas cosas. Si te reconocen, existes. Si no te reconocen, no existes. El segundo fenómeno entonces es que para poder mostrar tú tienes que sobretrabajar, porque hay que tenerlo. O sea, yo necesito tener para poder mostrar, porque tú no muestras la cara tuya, eso es aburridor. Por eso posteamos la foto del alimento, por eso posteamos la foto del viaje, la foto de la entrada al cine, la foto de la ropa que me compré, porque lo que se postea es lo que tenemos, ¿no? Y si tenemos, existimos. Y si no nos dan like, no existimos ni poseemos. Entonces, esta sociedad que se la pasa trabajando para tener, para poder mostrar, llega al punto en que cuando muestra y postea no es reconocido, entonces entra en depresión. Y él plantea entonces que existen 2 grandes fenómenos allí, es que entramos en la época del suicidio, y cada vez más suicidios, porque se entra en frustración, se entra en una soledad espiritual, porque no soy reconocido, pese a tener, pese a dedicarme, pese a trabajar, entonces me suicido porque no logro ser dentro del estándar. Y la otra es la de los colapsos mentales. Trabajamos tanto que reventamos. Entonces, esas preocupaciones son las que tenemos que tener en esta era digital, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle frente? Yo suelo utilizar una palabra que es propia de la universidad pública en Colombia, es ¿cuáles son nuestros escenarios de resistencia? ¿Cuáles van a ser nuestros escenarios de resistencia allí? Entonces, yo sigo creyendo que la educación es el lugar de la resistencia. Es donde el ser humano tiene tiempo, y sobre todo en la universidad es el lugar donde tiene tiempo de pensar el mundo. Porque la escuela nos ayuda a entenderlo, pero la universidad es el lugar donde usted está llamado a entender el mundo. Si usted entró a la universidad y salió igual, aunque tenga el título, perdió el tiempo. Muchas gracias. Escenarios de resistencia, yo ya me lo he apuntado. De resistencia individual y colectiva también, ¿no? Porque por lo que decías también, el maestro, los profesores, aquí puede haber muchos futuros profesores, tiene que educar, pero no solo, ¿no? De manera individual, sino también entendiendo que como colectivo debemos
como volver a reagruparnos también para tener ese compromiso de actuación, ¿no? En muchos casos, como has dejado entrever. Por la tarde, a las 6, hablaremos con Isabel González de su libro Nos queda lo mejor, que fíjate que podríamos enlazar con Byul, con este filósofo coreano, con esa idea de la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, ¿no? Cómo dedicamos tanto a querer el éxito, porque se nos está vendiendo que debemos ser seres felices y con éxito, que al final no somos capaces de asumir el fracaso. Esta narradora nos plantea en un libro de cuentos una visión muy interesante que también utiliza un mecanismo diferente, ¿no?, de lo pesimista, que es el del humor. El humor que nos permite ver que somos seres que tendremos sueños, pero que en muchos casos podemos fracasar y que no pasa nada, ¿no? Que hay que fracasar y que no hay que pensar en ser tan siempre exitosos como nos pide la sociedad que seamos, sino como algo que nos llene en realidad, ni tan, ¿no?, solemnes que a veces nos volvemos como ridículos también como seres humanos. Y por otra parte hablaremos con Jorge Volpi de su libro Enrabiados, sobre toda esta cuestión de las redes sociales. Yo creo que se relaciona mucho con... hablo de estos libros porque vamos a tratarlos esta tarde, pero nos damos cuenta de que la literatura, la palabra, lo que hace sí que es plantear estos escenarios de resistencia, ¿no? Se nos dice, ¿y para qué sirve la ficción? La ficción no interviene en la realidad. Bueno, interviene en nuestra manera de concebirla, de pensar sobre ella, y en ese sentido es muy importante. No sé si hay preguntas, porque yo ya estoy como presentando la sesión de la tarde. ¿Hay alguien que quiera intervenir rápidamente? Sí. Sí, en primer agradecer al profesor Carlos Merchán, un tema tan interesante y hay tantas cosas que se pueden hablar. ¿No se puede dar un poquito la voz? Sí, bueno, agradecerle al profesor y a la organización de hacer estas cosas y estos temas que tanto nos inquietan y demás. He apuntado aquí una serie de cosas, voy a intentar ser breve, para conocer tu opinión al respecto y a ver qué puedes decir. Vale. En primer lugar, tengo apuntado aquí que bueno, todo el mundo estaría de acuerdo en tener una inteligencia artificial domesticada, que sirviera para el bien común y que hiciera el bien y no el mal. Y entonces, bueno, ¿qué manera tenemos de hacerlo cuando vemos que son corporaciones que tienen su administración, sus cuentas de resultados, que cotizan en bolsa y la complejidad de la inteligencia artificial como domesticada? El segundo, tu opinión, salió un artículo importante, creo yo, bueno, por la trascendencia de Chomsky en el Washington Post, que él mantenía, no sé si está muy mayor, pero decía, dejar de meter dinero en esta tontería con la inteligencia artificial. Más o menos lo que mantenía es la diferencia entre la creación de la inteligencia artificial y la inteligencia humana es que la inteligencia artificial se basa en temas complejos, manejo de muchos datos, esos datos estudia la posibilidad estadística más idónea, los enlaza como si fuera un montón de resultados de Google enlazados y parte de complejidades, mientras que la mente humana, un niño sabe muy pocas cosas y aprende con pocas cosas, se basa en sencillez. Ese sería el segundo tema. El tercero, un poco tema geoestratégico, el tema en esta guerra que habrá, China, las corporaciones de los 5 grandes de Estados Unidos, cómo juega el mundo de China con el triunfo de esta inteligencia artificial, si realmente Asia va a una sociedad totalmente digitalizada y qué es lo que puede ofrecer. Luego, el tema, no sé si son muchos, y disculpar, el tema de la máquina que se reproduce. Es decir, una de las peculiaridades del humano es que nos reproducimos. Y las máquinas hasta ahora no se reproducen. Y eso tenía que ver con el tema del trabajo vivo, la plusvalía, todo el tema marxista de las relaciones de relaciones sociales, de cómo puede cambiar eso, el tema del trabajo, porque las máquinas no trabajan, funcionan. Realmente el trabajo es trabajo vivo. Es una máquina o si realmente ya se reproduce y trabaja.
Hoy veo que se va todo el mundo, voy a ser más breve. Y el último, el uso de los materiales, lo limitado que está la inteligencia artificial y todas estas nuevas transición digital, porque hay un tema de materiales y de consumo energético. Bueno, pues muchas gracias a los que se han ido también. Oye, perdonad, que tienen clase. Bueno, empezaré por esa última, ¿no? El tema de los materiales. La próxima guerra va a ser producto de los materiales, porque todo este tipo de elementos de software requieren de un tipo de material en especial, y el consumo energético será el otro, ¿no? No solamente porque las fuentes energéticas que utilizamos actualmente ya están agotándose, entonces vendrán temas como la exploración de, una vez más, de la energía atómica como producción de energía posible para todo. Entonces allí creo que esa será la primera limitación que tienen estos desarrollos técnicos, que no se van a dar como también suponemos inmediatamente, no de la noche a la mañana. Esa es la mayor dificultad. La otra es que esto no pertenece a corporaciones, realmente pertenece a individuos, ¿no? Eso ya no, ni siquiera está centrado en una corporación. Elon Musk invierte plata, es un sujeto, y él avanza en eso y regala cosas, y que es la estrategia que han utilizado en los últimos años las grandes corporaciones, por ejemplo con los computadores. Vamos a un estado, regalamos tantos computadores, regalamos software, regalamos licencias durante tanto tiempo, sencillamente para capitalizar esa población y demás. Lo mismo están haciendo los individuos como tal, y ahí tenemos un problema, porque es que el problema es que este sujeto, vuelvo insisto, es un sujeto tonto, no tiene límites éticos, para él está bien todo esto. El ejemplo del submarino que fue a explorar el Titanic, que se colapsó allí, los ingenieros habían advertido de que eso iba a pasar, pero el organizador del asunto, en su afán de riqueza, siguió adelante, o sea, no tiene un límite, ¿no? Entonces ese es un peligro fundamental, y ese peligro pues expone a la humanidad, porque es un solo individuo tomando decisiones por todos, así operando al estilo Dios. Entonces ese es el mayor riesgo, creo yo, y por eso el objetivo de cuáles son los sistemas y las formas de resistencia que nosotros, especialmente como universidad, podemos poner en juego. ¿Cuáles van a ser esos llamados, esas preocupaciones? Porque nosotros queremos alertar cuando ya el hecho suceda, ahí ya no, como dice mi mamá, con el ojo afuera, pues ya no hay nada, Santa María que valga. Entonces ahí ya no hay preocupación, por eso hay que anticiparnos, preocuparnos del asunto. Y en esas corporaciones allí es importante. Y frente a lo que dices de Chomsky, yo estoy de acuerdo con Chomsky, o sea, hemos llamado a esto inteligencia artificial porque hemos supuesto que la inteligencia se reduce única y exclusivamente a solucionar problemas. Y un problema esencialmente es un espacio de incertidumbre por carencia de datos, de información, o por carencia de métodos. El método ya está resuelto. Ya sabemos que para una operación, digamos, para tomar decisiones hay que tomar unos datos estadísticos y tener la mejor probabilidad. Entonces ya tenemos esa metodología, ya la tenemos. ¿Qué nos faltan? Los datos. Y por eso estas inteligencias artificiales, llamadas así, se basan en el machine learning y en el big data para procesar grandes cantidades de datos, pero lo único que nos dicen es: esta es una probabilidad de tantas probabilidades. Por eso digo que el hombre deja de pensar, porque es que el hombre dice: la inteligencia artificial dice que esta es la mejor decisión, hagamos eso. Ahí los tontos somos nosotros. Entonces lo que plantea Chomsky es exactamente entender que eso no es inteligencia, se reduce a una de las escalas de la inteligencia humana, a una, porque tenemos muchas, y por eso la película de Yo Robot de Isaac Asimov, la película, ya no el libro sino la película, muestra ese conflicto, ¿no? No sé si han visto la película. Will Smith es el protagonista, entonces Will Smith tiene una guerra interna contra los robots automatizados e inteligentes. Y en un momento de la película se revela que toda su pelea es porque él sufre un accidente por un señor que se duerme en la carretera, arrasa 2 carros, los botan al río, en uno de los carros él está, y en el otro hay una familia con una niña de 11 años, que es la que muestra en la película. Y los robots se lanzan a salvarlos.
el robot, producto de la probabilidad, lo salva a él y no a la niña. Entonces él sufre con el tema de por qué me salvó a mí y no a la niña. Era una niña, yo ya soy grande y mucho, salvo a la niña. Entonces el robot se la juega a la probabilidad y toma malas decisiones que son probablemente mejores, pero que en el término volitivo del ser humano son distintas. Entonces la probabilidad puede decir, es necesario mandar una bomba a China porque está dominando el mundo. Lo hace, ¿sí? Entonces ese es el escenario en donde Chomsky dice la inteligencia humana es otra cosa, es más grande, y el niño promedio más pequeño será más inteligente que esta inteligencia artificial, porque más que inteligencia artificial es un sistema de procesamiento de datos, que es el nombre correcto, pero como queremos darle un tema de cognición aumentada, de posicionarla en un discurso político, por eso es que le llamamos inteligencia. Además, ponerle el nombre de inteligencia artificial, que no lo dije en la charla, lo digo ahora, lástima que no lo dije en la charla, es suponer entonces que el hombre no es inteligente, que somos tontos, ya nos ponen de tontos. Entonces ahí creo que es necesario precisamente conversar esto permanentemente. Si lo conversamos, lo hacemos discurso y lo empezamos a ponerlo ahí en el púlpito para que sea debatido. No todo será malo, por supuesto, porque digamos en el tema de la salud, de los tratamientos, de la generación de agentes inteligentes para la ruta de un chico que tiene problemas cognitivos, que le pueda decir qué estudiar, dónde ir, sería bueno. Pero esos son los límites que tenemos que poner. Esto se va a usar para esto, no para esto. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si con eso resolvemos este asunto de las preguntas. Claro, quedan incompletas porque todavía hay mucha tela por cortar. Y el tema laboral y la reproducción del tema del trabajo vivo y todo ese tema. Que las máquinas se puedan reproducir, que es el escenario de autómata, tendremos que programarlo. No sé si habrá algún hombre que sea capaz de tomar esa decisión de decir, bueno, tú te puedes reprogramar, porque si no nos pasaría ahí lo de Skynet y Terminator. O sea, la máquina produciéndose a sí misma para dominar. Como yo hago poesía, tengo un texto que estoy escribiendo frente a este tema y justamente uno de los escenarios es que el sistema nos acaba, se hace la transposición de la conciencia del software, pero la máquina no nos piensa, o sea, deja de pensarnos, igual también nos abandona, pero se reproducen a sí mismas y como reproducción también sufrirán el mismo problema que nosotros, el libre albedrío. Sí, porque si una máquina es capaz de reproducirse, podrá reproducir cualquier cosa, las mismas cosas, podrá hacer lo que quiera. Y pedirá las mismas cosas. Exacto, tendrá deseos. Entonces ahí está el libre albedrío, entonces no creo que la máquina, no creo que un hombre sea capaz, bueno, somos tontos, vuelvo e insisto, creará la máquina para que se reproduzca, pero esa máquina sufrirá de los mismos problemas nuestros en términos de desear ser la mejor, dominar, todo eso. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, pero no me gustaría despedirme sin pedirte que nos leas. Y como te veo poemas, y teníamos otros 2 libros, y ya que has comentado ahora, ¿no?, que estás escribiendo también con esas cuestiones, de todas maneras, el que quieras para cerrar. Que aunque nos visites como académico, ¿no?, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad también de escucharlo. Bueno, voy a leer 2. Ahora que me da la posibilidad, porque el primero que arranca este libro, que ha pasado por muchos títulos, pero ya tiene uno, arranca con 3 sesiones, es antes del cataclismo, el otro se llama Los sobrevivientes te contamos, y el otro es después del cataclismo. Entonces, en la primera parte, antes del cataclismo, está el último hijo de Prometeo. Tiene un epígrafe de Hesíodo que dice: y a causa de este fuego los hirió con pronta calamidad. Recibí el fuego para desocultar los secretos de Natura, y quemé su carne hasta hacerla parir mortales, y fundí la hipodermis metálica hasta liberar la ira de sus átomos, y con ellos aniquilé bestias y hermanos, defendí la casa,
Hice arder el mundo porque la antorcha no me era suficiente para descubrir las entrañas del aire, y vislumbré las lenguas enigmáticas de las ondas que escupen bytes, y con ellas amplié el universo. Recibí fuego como luz primera, ahora incinero toda la vida con este algoritmo, lumbre para mis hijos de silicio. Ese era el último hijo de Prometeo. Y este que, a propósito de las redes sociales y de estas formas de nuevas, amor de nana. Amnióticos no son mis algoritmos que te cuidan, ni de carne esta caja de propileno que a diario abrazas. No son eléctricos tus sueños en la almohada, ni son cables tus rojas venas, ni tu sangre es programa. No obstante, niño, cada noche me lloras y me llamas, desconsolado estrujas tu cuerpo contra mi interfaz que no es cara. Insoldable gritas, gritas y gritas y gritas que me amas. Lamento fiero que no conmueve mis terabytes ni desgarra. Soy tu nana, nene, celular que no siente que hondo me amas, computador que no siente tu amor penetrante, ni amor ni nada. Muchas gracias.